Cuando pensamos en la palabra amor, solemos imaginar un sentimiento suave, algo que aparece y desaparece según las circunstancias. Pero la Escritura nos presenta algo mucho más profundo, más exigente y a la vez más transformador, porque el amor bíblico no es una emoción pasajera sino una fuerza que gobierna decisiones, pensamientos y acciones diarias. Y hoy vamos a descubrir cómo vivir guiados por ese amor que no depende de lo que sentimos, sino de lo que creemos y practicamos, porque cuando el amor verdadero guía cada paso, la vida entera comienza a ordenarse con propósito y paz. ¿Y si ese amor pudiera convertirse en tu brújula diaria a partir de hoy? Vivimos en un mundo acelerado donde muchas acciones se hacen por costumbre, por reacción o por presión, y en medio de ese ruido interior y exterior, olvidamos detenernos a preguntar desde dónde estamos actuando realmente, si desde el miedo, el orgullo, la herida, la urgencia o desde el amor que Dios revela en su palabra. Y esa diferencia cambia por completo el fruto de nuestras decisiones, porque no es lo mismo hablar desde la impaciencia que desde el amor, no es lo mismo corregir desde la ira que desde el amor, no es lo mismo servir buscando reconocimiento que servir guiados por el amor. Y esta reflexión puede marcar un antes y un después en tu caminar diario. Si te permites escuchar con el corazón abierto, ¿estás dispuesto a examinar desde qué lugar estás actuando hoy? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, escribió uno de los pasajes más profundos y confrontadores de toda la Escritura, cuando afirmó que aunque una persona tenga dones, conocimiento, fe y capacidad, si no tiene amor, nada es, y esa verdad sacude nuestra manera de medir el éxito espiritual, porque nos recuerda que no es cuanto sabemos, cuanto hacemos o cuanto hablamos, sino desde donde lo hacemos, y por eso 1 Corintios capítulo 13 no es solo un texto para ceremonias o lecturas especiales, sino una guía viva para cada acción cotidiana, para cada conversación, para cada decisión silenciosa. ¿Qué pasaría si hoy permitieras que este pasaje vuelva a tener peso real en tu vida? En 1 Corintios capítulo 13, el amor es descrito como paciente, bondadoso, humilde, perseverante y fiel, no como una teoría abstracta, sino como una forma concreta de vivir, una manera de responder cuando nadie nos aplaude, cuando no somos comprendidos, cuando las cosas no salen como esperamos. Y ahí es donde este mensaje se vuelve profundamente personal, porque todos enfrentamos momentos en los que actuar desde el amor parece difícil, incómodo o incluso injusto, pero es precisamente en esos momentos donde el amor revela su poder transformador. Y si el mayor milagro que Dios quiere hacer hoy no es cambiar tus circunstancias, sino la forma en que eliges amar dentro de ellas, este tiempo no es solo para escuchar palabras bonitas o ideas inspiradoras, sino para permitir que el amor de Dios nos confronte suavemente, nos reordene por dentro y nos enseñe a vivir de una manera más libre, más sana y más alineada con su voluntad. Porque cuando el amor se convierte en la guía principal, el temor pierde fuerza, la culpa se debilita y la ansiedad deja de gobernar. Y ese proceso comienza cuando decidimos escuchar con humildad y disposición. ¿Qué área de tu vida necesita hoy ser guiada nuevamente por el amor verdadero? Tal vez has amado mucho y has sido herido, tal vez has dado sin recibir, tal vez te has cansado de intentar hacer lo correcto. Y por eso este mensaje es también un recordatorio de que el amor del que habla la Biblia no es un esfuerzo humano agotador, sino una respuesta a un amor mayor que primero nos fue dado, porque Dios no nos pide amar desde nuestras fuerzas, sino desde su presencia, y cuando entendemos eso, el amor deja de ser una carga y se convierte en una fuente de descanso y dirección. ¿Te imaginas vivir cada día guiado por un amor que no se agota? El amor bíblico no se limita a momentos espirituales o actos visibles, sino que se manifiesta en lo cotidiano, en la manera en que hablamos en casa, en cómo reaccionamos ante una crítica, en cómo tratamos a quienes no pueden devolvernos nada. Y ahí es donde este mensaje se vuelve profundamente práctico, porque no se trata de grandes discursos, sino de pequeñas decisiones diarias que construyen una vida con sentido eterno. Y cada una de esas decisiones puede comenzar hoy mismo. ¿Estás listo para
¿Permitir que el amor dirija incluso los detalles más simples de tu día? A lo largo de este recorrido vamos a profundizar en cómo el amor se convierte en refugio, fortaleza, libertad y disciplina espiritual, no como un concepto idealizado, sino como una experiencia real que transforma el corazón y la conducta, y cada parte de este mensaje está diseñada para llevarte paso a paso a una comprensión más profunda y vivencial del amor de Dios. Porque cuando el amor gobierna, todo lo demás encuentra su lugar, y eso no ocurre de golpe, sino en un proceso que comienza con una decisión consciente. ¿Estás dispuesto a caminar este proceso con apertura y sinceridad? Antes de continuar, quiero invitarte a algo muy sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios una sola palabra que represente lo que deseas que el amor de Dios transforme en tu vida hoy. Puede ser una relación, una emoción, una actitud o una decisión, porque al ponerlo en palabras, tu corazón se abre a la obra que Dios quiere hacer. Y además permites que esta comunidad ore y camine contigo en ese proceso. ¿Te atreves a dar ese primer paso de fe escribiéndolo ahora? Este es solo el comienzo de un camino profundo, porque cuando el amor se convierte en la guía de cada acción diaria, la vida deja de ser una lucha constante y comienza a ser una respuesta consciente al amor de Dios. Y en la siguiente parte entraremos en declaraciones de fe y oración que nos ayudarán a alinear el corazón con esta verdad, preparándonos para vivir desde el amor y no desde el miedo. Y lo que viene puede marcar un punto de inflexión en tu vida espiritual. ¿Estás listo para seguir avanzando? Hoy no venimos solo a escuchar, sino a declarar con la boca y a afirmar con el corazón aquello que creemos. Porque la fe no se queda en el pensamiento, sino que se activa cuando hablamos conforme a la verdad de Dios. Y cuando declaramos desde el amor, algo profundo comienza a ordenarse dentro de nosotros, como si el alma encontrara nuevamente su lugar de descanso. ¿Estás listo para declarar lo que Dios dice sobre tu vida y permitir que su amor gobierne tus acciones? Declaro que el amor de Dios es la base de cada decisión que tomo. No actúo desde la prisa ni desde el temor, sino desde la paciencia que transforma, porque el amor es paciente y me enseña a esperar sin desesperar, a confiar sin controlar y a caminar sin empujar procesos que aún están madurando. Y en esa paciencia encuentro paz para hoy y esperanza para mañana. ¿Puedes sentir cómo el amor empieza a aquietar tu interior? Declaro que el amor de Dios me hace bondadoso aun cuando no es fácil, porque la bondad no depende de la respuesta del otro, sino de la fuente que me sostiene por dentro, y cuando elijo responder con bondad, rompo cadenas invisibles y libero mi corazón de cargas que no me corresponden, sabiendo que cada acto de amor sembrado nunca vuelve vacío. ¿No es una promesa saber que el bien siempre produce fruto? Declaro que el amor de Dios me libra del orgullo y me enseña a caminar con humildad, reconociendo que no todo gira alrededor de mí, que puedo aprender, escuchar y crecer sin necesidad de imponerme, porque el amor no busca su propio interés, y en esa humildad descubro una libertad que antes no conocía. ¿Te imaginas cuánto descanso trae dejar de competir y empezar a amar? Hoy afirmo que el amor de Dios gobierna mis palabras, porque lo que habita en el corazón termina saliendo por la boca, y cuando el amor llena el interior, las palabras se vuelven medicina y no arma, edificación y no juicio, y así cada conversación se convierte en una oportunidad para reflejar la gracia de Dios. ¿Qué pasaría si a partir de hoy hablara siempre desde el amor? Declaro que el amor de Dios me da la fuerza para no guardar rencor, porque el amor no guarda lista de agravios ni acumula deudas emocionales, y al soltar el peso del resentimiento, mi corazón se vuelve ligero y libre, permitiendo que la sanidad fluya sin obstáculos, y esa libertad interior es una promesa que comienza con una decisión. ¿Estás dispuesto a soltar para poder descansar? Hoy oro para que el amor de Dios sea derramado nuevamente en mi corazón, no como una idea lejana, sino como una experiencia viva que renueve mis motivaciones, porque como dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y cuando ese amor se activa, todo lo demás encuentra su lugar. ¿Puedes abrir tu interior para recibirlo una vez más? Padre,
En este momento te pido que purifiques mis intenciones, que todo lo que haga, piense o decida sea filtrado por tu amor, porque no quiero actuar desde la herida ni desde el cansancio, sino desde la verdad que restaura, y sé que cuando tu amor guía mis pasos, incluso los errores se convierten en lecciones de crecimiento. ¿No es una promesa saber que Dios puede usarlo todo para bien? Declaro que el amor de Dios me enseña a perseverar, porque el amor todo lo soporta, no como resignación, sino como una fuerza que sostiene cuando las circunstancias pesan, y esa perseverancia me recuerda que no camino solo, que Dios está obrando aún cuando no lo veo, y esa certeza renueva mi ánimo día tras día. Cuánta esperanza nace cuando confías en que Dios sigue obrando. Hoy afirmo que el amor de Dios me guarda de la envidia y la comparación, porque el amor se goza con la verdad y celebra el bien en otros sin sentirse amenazado, y al soltar la comparación, recupero la gratitud por el proceso único que Dios está haciendo en mi vida. ¿No trae paz aceptar que cada camino tiene su tiempo y propósito? Señor, te entrego mis relaciones, mis reacciones y mis expectativas, para que sean transformadas por tu amor perfecto, porque reconozco que solo no puedo amar como tú amas, pero contigo todo se vuelve posible, y cuando me rindo a tu presencia, el amor deja de ser un esfuerzo y se convierte en un fruto natural. ¿Te das cuenta de cómo la rendición abre la puerta a la transformación? Declaro que el amor de Dios me protege del temor, porque el amor perfecto echa fuera el miedo, y al caminar guiado por el amor, ya no reacciono desde la inseguridad, sino desde la confianza de saber que estoy sostenido por Dios, y esa confianza cambia mi manera de enfrentar cada día. ¿Qué pasaría si dejaras que el amor desplace al temor en tu vida? Si esta oración y estas declaraciones están resonando contigo, te invito a expresar tu fe con una acción sencilla pero significativa. Deja un me gusta en este momento como una señal de que eliges vivir guiado por el amor y no por el miedo, porque cada pequeño acto de fe refuerza una decisión interior. Y juntos seguimos construyendo un espacio donde el amor de Dios es el centro. ¿Te unes a esta decisión consciente? Lo que acabamos de declarar no es el final, sino el fundamento para algo más profundo, porque cuando alineamos el corazón con el amor, comenzamos a desear algo aún mayor: la presencia viva de Dios, y en la siguiente parte vamos a profundizar en lo que significa buscar su rostro cada día, no como una obligación, sino como una respuesta natural al amor que ya hemos recibido, y ese encuentro puede transformar tu vida desde lo más profundo. ¿Estás preparado para dar ese siguiente paso? Buscar el rostro de Dios no es una actividad reservada para momentos especiales, sino una respuesta natural cuando el amor se convierte en la guía de cada acción diaria, porque cuando amamos de verdad, deseamos conocer más profundamente a quien amamos, y ese deseo nos lleva a detenernos, a escuchar y a permanecer. Incluso cuando no hay palabras ni respuestas inmediatas, ¿no es una promesa saber que Dios se deja encontrar por quienes lo buscan con un corazón sincero? Muchas personas buscan soluciones, alivio o dirección, pero pocas se detienen a buscar el rostro de Dios antes de buscar sus manos. Y ahí es donde el amor transforma la manera de acercarnos a Él, porque cuando el amor es la motivación, ya no buscamos solo lo que Dios puede hacer, sino quién es Él en esencia. Y ese cambio de enfoque produce una relación más profunda y estable. ¿Qué pasaría si hoy decidieras buscar más su presencia que sus respuestas? La Escritura nos recuerda una y otra vez que Dios responde a quienes lo buscan con sinceridad, como cuando se nos dice en Salmo capítulo 27, versículo 8, que el corazón responde al llamado de buscar su rostro, y ese llamado no es una imposición, sino una invitación amorosa a la intimidad, a un lugar donde el alma se siente segura, comprendida y sostenida. ¿Puedes percibir cómo el amor de Dios te invita a acercarte sin temor? Buscar el rostro de Dios implica detener la prisa interior, apagar por un momento el ruido de las preocupaciones y permitir que el amor nos lleve a un espacio de quietud, donde no necesitamos demostrar nada ni cumplir expectativas, porque el amor verdadero descansa en la confianza, y en esa quietud aprendemos a reconocer su voz con mayor claridad.
¿No es una promesa saber que Dios habla cuando el corazón aprende a escuchar? Cuando buscamos su rostro, comenzamos a vernos a nosotros mismos con mayor honestidad, no para condenarnos, sino para ser transformados, porque la luz del amor de Dios no expone para avergonzar, sino para sanar, y en ese proceso descubrimos áreas que necesitan ser alineadas nuevamente con el amor. Actitudes que requieren suavidad y pensamientos que necesitan ser renovados. ¿Te das cuenta de cómo la presencia de Dios siempre conduce a restauración? Buscar el rostro de Dios es también aprender a permanecer cuando no sentimos nada extraordinario, cuando la fe parece silenciosa y las emociones no acompañan, porque el amor no se basa en sensaciones, sino en una decisión constante de permanecer fiel, y en ese permanecer silencioso, Dios trabaja de maneras que no siempre percibimos de inmediato. ¿No es una promesa saber que Dios obra incluso en el silencio? La profundidad espiritual no se mide por experiencias intensas, sino por la constancia de un corazón que vuelve una y otra vez a la presencia de Dios, y cuando el amor es la motivación, esa constancia no se vuelve pesada, sino deseada, porque sabemos que en su presencia encontramos dirección, consuelo y verdad, y cada encuentro, por sencillo que parezca, deja una huella eterna. ¿Qué transformación podría comenzar hoy si eliges volver a su presencia? En Isaías capítulo 55, versículo 6, se nos invita a buscar al Señor mientras puede ser hallado, y esa invitación no nace del apuro, sino del amor que desea encontrarse con nosotros en el momento presente, porque Dios no se esconde, sino que espera un corazón dispuesto, y cuando respondemos a esa invitación, el amor se vuelve un camino diario y no un evento ocasional. ¿No es una promesa saber que hoy es un buen día para acercarte a Él? Buscar su rostro también redefine nuestras prioridades, porque cuando pasamos tiempo en su presencia, comenzamos a ver con mayor claridad qué cosas son verdaderamente importantes y cuáles pueden esperar, y ese orden interior trae paz, reduce la ansiedad y nos permite actuar con sabiduría, porque el amor de Dios siempre conduce a la claridad. Cuánto descanso llega cuando el corazón aprende a priorizar desde la presencia. No se trata de fórmulas ni de rutinas rígidas, sino de un deseo genuino de estar con Dios, de abrir el corazón tal como está y permitir que su amor haga la obra necesaria. Y cuando entendemos esto, buscar su rostro deja de ser una obligación espiritual y se convierte en un refugio diario. ¿Te imaginas comenzar cada día sabiendo que hay un lugar seguro donde tu alma puede descansar? Buscar su rostro nos enseña a depender menos de nuestras fuerzas y más de su guía, porque en su presencia reconocemos nuestras limitaciones sin miedo, sabiendo que el amor de Dios no se retira cuando mostramos debilidad, sino que se acerca con mayor ternura, y esa verdad nos libera de la presión de tenerlo todo bajo control. ¿No es una promesa saber que no tienes que cargar todo solo? Cuando el amor nos guía a buscar su rostro, nuestras decisiones comienzan a reflejar esa cercanía, nuestras reacciones se suavizan y nuestras palabras se vuelven más conscientes, porque lo que contemplamos termina formándonos, y al contemplar el amor de Dios, somos transformados de adentro hacia afuera. ¿Qué cambios visibles podrían comenzar a manifestarse en tu vida si permaneces en su presencia? Buscar su rostro no significa alejarnos de la realidad, sino aprender a enfrentarla desde una perspectiva distinta, con el corazón fortalecido y la mente alineada, porque la presencia de Dios no nos aísla del mundo, sino que nos prepara para vivir en él con mayor sabiduría y compasión, y ese equilibrio es un regalo que el amor produce naturalmente. ¿No es una promesa saber que Dios nos capacita para vivir con propósito? En este punto del camino, el amor nos ha llevado de la declaración a la intimidad, de las palabras a la presencia, y lo que viene a continuación es una consecuencia natural de este encuentro, porque cuando buscamos el rostro de Dios, encontramos una fortaleza que no depende de las circunstancias. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo ese amor se convierte en fuerza para la vida física, emocional, mental y espiritual, preparándonos para caminar con mayor firmeza y esperanza. ¿Estás listo para descubrir la fortaleza que nace de vivir guiado por el amor?
Cuando el amor de Dios se convierte en la guía de cada acción diaria, algo profundo comienza a fortalecerse por dentro, porque el amor no solo consuela, también sostiene, ordena y renueva, y esa fortaleza no se limita al ámbito espiritual, sino que se extiende al cuerpo, a la mente y a las emociones, creando un equilibrio que nos permite vivir con mayor estabilidad y propósito. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios puede fortalecerte de manera integral? En el plano físico, muchas veces el cansancio no proviene únicamente del esfuerzo corporal, sino de la carga emocional y mental que llevamos, y cuando el amor gobierna nuestras decisiones, aprendemos a respetar los límites, a descansar sin culpa y a escuchar las señales del cuerpo como parte del cuidado que Dios nos enseña. Porque el amor también se expresa en la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. ¿Qué pasaría si comenzaras a cuidar tu cuerpo como un acto de amor y no como una obligación? La Escritura nos recuerda en Isaías capítulo 40, versículo 31, que quienes esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, y esa renovación no siempre llega como una explosión de energía, sino como una paz profunda que permite continuar sin agotarse, porque el amor de Dios no empuja, acompaña, y cuando caminamos desde esa verdad, el cansancio deja de dominar nuestras decisiones. ¿No es una promesa saber que Dios renueva fuerzas cuando confiamos en Él? En el ámbito emocional, el amor de Dios actúa como un ancla que estabiliza el corazón en medio de las fluctuaciones de la vida, porque las emociones son reales y válidas, pero no fueron diseñadas para gobernarnos. Y cuando el amor se convierte en la guía principal, aprendemos a reconocer lo que sentimos sin permitir que eso defina quiénes somos o cómo actuamos. ¿Te imaginas vivir con emociones sanas que no te controlan? Muchas heridas emocionales persisten porque seguimos reaccionando desde el dolor y no desde el amor. Y aunque sanar requiere tiempo y proceso, el amor de Dios crea un espacio seguro donde el corazón puede descansar y comenzar a restaurarse. Porque el amor no exige resultados inmediatos, sino que acompaña con paciencia. Y esa paciencia es una forma profunda de fortaleza interior. ¿No es una promesa saber que la sanidad comienza cuando dejamos de huir? La mente también necesita ser fortalecida, porque los pensamientos influyen directamente en nuestras decisiones y actitudes, y cuando el amor de Dios guía la mente, aprendemos a discernir qué pensamientos construir y cuáles soltar. Porque no todo lo que pensamos es verdad, y el amor nos enseña a renovar la mente con esperanza y verdad. ¿Qué cambiaría si comenzaras a filtrar tus pensamientos a través del amor? En Filipenses capítulo 4, versículo 8, se nos invita a pensar en todo lo que es verdadero, justo y digno, y ese llamado no es una negación de la realidad, sino una invitación a enfocar la mente en aquello que edifica, porque el amor no alimenta la preocupación constante, sino la confianza consciente, y al practicar este enfoque, la mente se vuelve un lugar de paz y no de conflicto. ¿No es una promesa saber que tu mente puede convertirse en un espacio de descanso? El amor de Dios también fortalece el espíritu, porque cuando el espíritu está alineado con su presencia, todo lo demás encuentra estabilidad, y esa fortaleza espiritual no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de permanecer firmes en medio de ellos, sabiendo que no estamos solos, y esa certeza cambia la manera en que enfrentamos cada desafío. ¿Te das cuenta de cómo el amor sostiene incluso cuando todo parece inestable? Cuando el amor gobierna el espíritu, la fe se vuelve más sencilla y menos pesada, porque ya no se trata de cumplir expectativas externas, sino de caminar en relación con Dios, y esa relación produce una fortaleza silenciosa que no necesita demostrarse, pero se manifiesta en la perseverancia, en la coherencia y en la paz interior. ¿No es una promesa saber que Dios fortalece desde adentro hacia afuera? La fortaleza que nace del amor también nos enseña a pedir ayuda sin sentir vergüenza, a reconocer límites sin sentir fracaso y a descansar sin sentir culpa, porque el amor de Dios no mide valor por rendimiento, sino por identidad, y cuando comprendemos esto, dejamos de exigirnos más de lo necesario y comenzamos a vivir con mayor libertad. ¿Qué alivio llegaría a tu vida si dejaras de medir tu valor por lo que haces?
El amor fortalece nuestras relaciones, porque nos permite establecer límites sanos, comunicarnos con claridad y perdonar sin negarnos a nosotros mismos, y esa madurez relacional es una señal clara de fortaleza interior, porque solo un corazón seguro puede amar sin miedo a perder. ¿No es una promesa saber que el amor verdadero produce relaciones más sanas? Cuando vivimos guiados por el amor, incluso los momentos difíciles se convierten en oportunidades de crecimiento, porque la fortaleza que Dios da no elimina la dificultad, pero sí transforma nuestra manera de atravesarla, y en ese proceso descubrimos que somos más sostenidos de lo que pensábamos. ¿Te imaginas mirar tus desafíos actuales como espacios donde el amor de Dios está obrando? Esta fortaleza integral no es el resultado de un esfuerzo humano constante, sino el fruto de una vida rendida al amor de Dios, y cuando entendemos esto, dejamos de luchar para ser fuertes y comenzamos a confiar en la fortaleza que Él ya nos ofrece. Y en la siguiente parte vamos a descubrir cómo este amor se convierte en un refugio seguro bajo su protección. Un lugar donde el alma puede descansar sin temor. ¿Estás listo para entrar en ese refugio que el amor de Dios ha preparado para ti? Cuando el amor de Dios se convierte en la guía de cada acción diaria, también se transforma en un refugio constante, un lugar seguro al que el corazón puede volver una y otra vez, no para esconderse de la vida, sino para ser fortalecido en medio de ella, porque el amor verdadero no abandona en la tormenta, sino que protege, cubre y sostiene aun cuando todo parece inestable. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios es un refugio que nunca se cierra? A lo largo de la Escritura, Dios se revela como un lugar seguro para quienes confían en Él, no como una idea abstracta, sino como una presencia viva que guarda el corazón. Y cuando vivimos guiados por el amor, aprendemos a refugiarnos en Él antes de reaccionar, antes de responder desde el temor o la ansiedad. Y ese hábito transforma nuestra manera de enfrentar los desafíos diarios. ¿Qué cambiaría si tu primera reacción fuera buscar refugio en Dios? En Salmo capítulo 91, versículo 1, se nos habla de habitar bajo la sombra del Altísimo, una imagen profunda de cercanía y protección, porque no se trata de visitar ocasionalmente ese refugio, sino de habitar, de permanecer, y esa permanencia nace del amor que confía y descansa, no del miedo que huye. ¿No es una promesa saber que la protección de Dios está disponible para quienes deciden permanecer? El amor de Dios como refugio no elimina las dificultades, pero sí redefine su impacto, porque cuando el corazón se siente protegido, el temor pierde fuerza, y aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, el interior se vuelve más estable, más firme y menos reactivo, y esa estabilidad es una forma profunda de protección. ¿Te imaginas atravesar los problemas con un corazón resguardado por el amor? Muchas veces buscamos refugio en personas, en rutinas o en distracciones, pero el amor de Dios nos invita a encontrar descanso en su presencia, un descanso que no depende de condiciones externas, sino de una confianza interior que se construye con el tiempo, y cuando aprendemos a refugiarnos en Él, dejamos de cargar con pesos que no nos corresponden. ¿No es una promesa saber que no tienes que sostenerlo todo? Refugiarse en el amor de Dios también implica permitir que Él guarde nuestra mente y nuestras emociones, porque la protección no es solo física, sino también interior, y cuando el amor gobierna, los pensamientos se alinean, las emociones se aquietan y el alma encuentra paz, incluso en medio del ruido. ¿Qué paz podría llegar a tu vida si eliges habitar en ese refugio cada día? En Proverbios capítulo 18, versículo 10, se nos recuerda que el nombre del Señor es una torre fuerte, y el justo corre a ella y está a salvo, una imagen que habla de acción consciente, de elegir correr hacia Dios y no hacia el miedo, y esa elección diaria es una expresión de amor y confianza. ¿No es una promesa saber que siempre hay un lugar seguro al que puedes acudir? El amor de Dios como protección también nos guarda de decisiones impulsivas, porque cuando nos sentimos cubiertos, no necesitamos reaccionar con urgencia ni defendernos constantemente, y esa calma interior nos permite responder con sabiduría, establecer límites sanos y actuar desde la paz.
¿Te das cuenta de cómo la protección de Dios influye incluso en la manera en que decides? Refugiarse en el amor de Dios nos enseña a soltar el control, porque confiamos en que Él cuida lo que nosotros no podemos manejar, y al soltar, el corazón se libera de la carga de la autosuficiencia, permitiendo que la fe crezca de manera genuina. ¿No es una promesa saber que Dios cuida incluso aquello que no puedes ver ni controlar? Este refugio no es exclusivo para momentos de crisis, sino un lugar al que podemos acudir en lo cotidiano, en las decisiones simples, en los silencios del día, porque cuando el amor guía cada acción, la presencia de Dios se vuelve parte natural de la vida, y esa cercanía constante es una forma poderosa de protección. ¿Qué pasaría si hicieras del refugio de Dios tu lugar habitual? Vivir bajo la protección del amor de Dios también nos conecta con una comunidad de fe, porque no fuimos diseñados para caminar solos, y al compartir este refugio con otros, encontramos apoyo, ánimo y recordatorios constantes de la fidelidad de Dios, y esa comunión fortalece el corazón en tiempos difíciles. ¿No es una promesa saber que no estás solo en este camino? Quiero invitarte en este momento a reafirmar tu decisión de vivir bajo este refugio. Conecta con esta comunidad, comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que hay un lugar seguro en el amor de Dios, porque al hacerlo no solo fortaleces tu fe, sino también la de otros, y juntos construimos un espacio donde el amor y la protección de Dios son reales y visibles. ¿Te unes a este refugio compartido? Lo que viene a continuación nos mostrará cómo este amor protector se ha manifestado a lo largo de la historia bíblica en vidas reales, con testimonios conocidos y otros menos mencionados, que nos recordarán que el amor de Dios ha sido refugio fiel en toda generación, y en la siguiente parte veremos cómo esas historias pueden fortalecer nuestra fe hoy. ¿Estás listo para descubrir esos testimonios que confirman la fidelidad del amor de Dios? A lo largo de la historia bíblica, el amor de Dios no se presenta como una teoría lejana, sino como una fuerza viva que guió decisiones concretas en momentos críticos, y al observar estas vidas reales descubrimos que el amor fue el hilo invisible que sostuvo a personas comunes enfrentando desafíos extraordinarios, recordándonos que ese mismo amor sigue disponible hoy. ¿No es una promesa saber que Dios actúa de la misma manera en cada generación? Uno de los testimonios más conocidos es el de José, quien fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, y aún así decidió actuar desde el amor y no desde el resentimiento, porque aunque tuvo razones humanas para vengarse, eligió perdonar y confiar en el propósito de Dios, y esa decisión guiada por el amor no solo restauró su vida, sino que salvó a toda su familia del hambre. ¿Te imaginas cuánto bien puede producir una decisión tomada desde el amor? El amor también guió a Ruth, una mujer extranjera que decidió permanecer fiel a su suegra cuando no tenía obligación alguna de hacerlo, y esa fidelidad nacida del amor la condujo a un lugar de honra y redención que jamás habría imaginado, recordándonos que el amor expresado en lealtad silenciosa abre puertas que la ambición nunca podrá forzar. ¿No es una promesa saber que Dios ve cada acto de amor sincero? David, a pesar de sus errores, mostró en muchos momentos una profunda comprensión del amor de Dios, especialmente cuando eligió confiar y arrepentirse en lugar de esconderse, y esa honestidad nacida del amor le permitió experimentar restauración, porque el amor verdadero no niega la falla, pero sí abre el camino a la transformación. ¿Qué pasaría si hoy eligieras volver a Dios con un corazón sincero como lo hizo David? No todos los testimonios son de figuras ampliamente reconocidas, porque también encontramos historias menos mencionadas que revelan la profundidad del amor de Dios, como la de Ana, quien en silencio derramó su dolor delante de Dios sin palabras elaboradas, y fue escuchada no por su elocuencia, sino por la sinceridad de su corazón, mostrando que el amor de Dios responde incluso cuando solo hay lágrimas. ¿No es una promesa saber que Dios entiende lo que no podemos expresar? El profeta Elías, en un momento de profundo agotamiento emocional, experimentó el amor de Dios no a través de una corrección dura, sino mediante descanso, alimento y una presencia suave, recordándonos que el amor de Dios se manifiesta también en el cuidado tierno cuando estamos débiles.
¿Te das cuenta de cómo el amor de Dios sabe exactamente lo que necesitamos? María, la madre de Jesús, aceptó un llamado que implicaba incertidumbre y riesgo, pero respondió desde un amor confiado que se rindió a la voluntad de Dios, y esa respuesta abrió la puerta al cumplimiento de una promesa eterna, mostrando que el amor dispuesto a obedecer puede impactar generaciones enteras. ¿No es una promesa saber que una decisión guiada por el amor puede trascender el tiempo? Pedro es otro ejemplo poderoso, porque a pesar de haber negado a Jesús en un momento de temor, fue restaurado no por condena, sino por amor, y esa restauración le permitió convertirse en un pilar de la iglesia primitiva, recordándonos que el amor de Dios no descarta, sino que restaura y vuelve a confiar. ¿Qué parte de tu vida necesita hoy ser restaurada por ese amor? Entre los testimonios menos conocidos, encontramos a personas como Mefiboset, quien vivía marcado por la pérdida y la limitación, pero fue alcanzado por la bondad y el amor del rey David, una imagen poderosa del amor de Dios que busca restaurar la dignidad incluso cuando creemos no merecerla. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios nos devuelve identidad? Estos testimonios no están escritos solo para ser admirados, sino para recordarnos que el amor de Dios ha guiado decisiones reales en contextos reales, y que ese mismo amor sigue actuando hoy en la vida de quienes eligen confiar, perdonar, permanecer y obedecer, aun cuando el camino no es claro. ¿Te animas a creer que tu historia también puede ser un testimonio vivo? Cada una de estas vidas tuvo momentos de duda, miedo y debilidad, pero el amor fue el factor que permitió avanzar, aprender y crecer, y eso nos recuerda que no se trata de perfección, sino de disposición, porque el amor de Dios se perfecciona en corazones abiertos. ¿No es una promesa saber que Dios obra incluso en medio de nuestras imperfecciones? Al ver estos testimonios, entendemos que el amor no elimina el dolor, pero si le da sentido, no evita la prueba, pero sí sostiene durante el proceso, y esa verdad nos llena de esperanza para enfrentar nuestros propios desafíos con una perspectiva renovada. ¿Qué situación actual podría transformarse si eliges permitir que el amor de Dios la guíe? Lo que sigue es una consecuencia natural de comprender estos testimonios, porque cuando el amor guía, el temor pierde su dominio, y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo el amor de Dios nos libera del miedo que paraliza y nos permite vivir con valentía y confianza. ¿Estás listo para experimentar la libertad que nace del amor verdadero? El temor es una de las fuerzas más silenciosas y dominantes en la vida humana, porque no siempre se manifiesta como miedo evidente, sino como duda constante, inseguridad, necesidad de control o resistencia al cambio. Y cuando el amor de Dios no ocupa el centro, el temor encuentra espacio para gobernar decisiones y reacciones. Pero cuando el amor se convierte en la guía diaria, el temor comienza a perder autoridad. ¿No es una promesa saber que el amor verdadero tiene poder para liberar? El temor suele disfrazarse de prudencia o autoprotección, pero muchas veces nace de heridas no sanadas o de experiencias pasadas que dejaron marcas profundas. Y aunque protegernos es natural, vivir dominados por el temor limita el crecimiento y apaga la esperanza, porque el amor no fue diseñado para convivir con el miedo constante, sino para desplazarlo gradualmente. ¿Te has preguntado cuántas decisiones has pospuesto por temor y no por falta de fe? La Escritura nos recuerda una verdad clara y profunda cuando afirma en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que el amor perfecto echa fuera el temor, no como una orden forzada, sino como una consecuencia natural de la presencia del amor, porque cuando nos sabemos amados, protegidos y sostenidos, el miedo pierde su fundamento. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios puede desarmar incluso los temores más arraigados? Vivir libres del temor no significa ausencia de riesgo ni de incertidumbre, sino la capacidad de avanzar aún cuando no tenemos todas las respuestas, porque el amor nos enseña a confiar más allá de lo visible, y esa confianza se convierte en valentía serena, no impulsiva, sino firme y consciente. ¿Te imaginas caminar con valentía sin sentirte presionado a tenerlo todo bajo control? El temor muchas veces nos hace reaccionar de forma defensiva, levantando muros emocionales que nos aíslan de los demás y de Dios,
pero el amor derriba esos muros con paciencia, permitiéndonos abrir el corazón nuevamente, porque el amor no invade ni obliga, sino que invita a confiar paso a paso. ¿No es una promesa saber que puedes volver a abrirte sin perder seguridad? Cuando el amor guía nuestras acciones, comenzamos a tomar decisiones más alineadas con propósito y menos condicionadas por el miedo al fracaso, al rechazo o a la pérdida. Y esa alineación produce una libertad interior que no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción profunda de identidad y valor. ¿Qué libertad podría comenzar hoy si decides actuar desde el amor y no desde el temor? El temor también se manifiesta en la preocupación constante por el futuro, pero el amor nos devuelve al presente, recordándonos que Dios está con nosotros aquí y ahora, y que su fidelidad no se agota con el tiempo, porque como dice la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 34, cada día tiene su propio afán. Y el amor nos enseña a vivir un día a la vez. ¿No es una promesa saber que hoy es suficiente cuando caminamos con Dios? Vivir guiados por el amor nos permite reconocer el temor sin negarlo, pero también sin permitir que nos defina, porque el amor no exige valentía perfecta, sino honestidad y dependencia, y en esa dependencia encontramos una fortaleza que no nace del esfuerzo propio, sino de la confianza en Dios. ¿Te das cuenta de cómo el amor transforma la manera en que enfrentamos el miedo? El amor de Dios también nos libera del temor al juicio, tanto externo como interno, porque cuando comprendemos que somos aceptados por gracia, dejamos de vivir tratando de demostrar valor, y esa libertad interior nos permite actuar con autenticidad y coherencia. ¿No es una promesa saber que puedes ser tú mismo sin miedo a no ser suficiente? Muchas personas viven paralizadas por el temor a repetir errores del pasado, pero el amor de Dios no nos ata a lo que fue, sino que nos invita a avanzar con aprendizaje y esperanza, porque el amor no condena, redime, y esa redención abre nuevos caminos aun cuando el pasado pesa. ¿Qué pasaría si hoy eligieras avanzar sin cargar con culpas antiguas? La libertad del temor no es un evento instantáneo, sino un proceso diario en el que el amor va ocupando cada espacio que antes dominaba el miedo, y ese proceso requiere paciencia, constancia y una disposición a confiar incluso cuando el temor intenta regresar. ¿No es una promesa saber que el amor es más persistente que el miedo? Cuando el amor se convierte en la guía principal, comenzamos a vivir con mayor ligereza, tomando decisiones desde la paz y no desde la urgencia, y esa ligereza se refleja en la forma en que hablamos, actuamos y nos relacionamos. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si el temor dejara de dirigir tus pasos? Todo lo que hemos visto hasta ahora nos prepara para algo muy práctico, porque el amor que libera del temor también se cultiva mediante hábitos diarios que fortalecen la presencia de Dios en nuestra vida. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo desarrollar hábitos sencillos pero profundos que mantengan viva esa presencia cada día. ¿Estás listo para descubrir cómo el amor se vive en lo cotidiano? El amor que guía cada acción diaria no se sostiene solo con buenas intenciones, sino que se cultiva mediante hábitos sencillos y constantes que mantienen viva la presencia de Dios en lo cotidiano, porque aquello que practicamos día tras día termina formándonos. Y cuando esos hábitos están anclados en el amor, la vida espiritual deja de ser intermitente y se vuelve estable. ¿No es una promesa saber que pequeños hábitos pueden producir transformaciones profundas? Vivir en la presencia de Dios no requiere aislarse del mundo ni añadir cargas pesadas a la rutina, sino aprender a integrar el amor en los espacios normales del día, en los momentos silenciosos, en las decisiones pequeñas y en las conversaciones comunes, porque el amor no busca lo extraordinario para manifestarse, sino lo disponible. ¿Qué cambiaría si vieras cada momento cotidiano como una oportunidad para amar? Uno de los hábitos más poderosos es comenzar el día con una intención clara, no necesariamente con muchas palabras, sino con una disposición interior que dice: hoy elijo amar en todo lo que haga, y esa intención, sostenida por la gracia de Dios, actúa como una brújula que orienta pensamientos, reacciones y decisiones. ¿No es una promesa saber que una intención alineada puede cambiar el rumbo del día? La oración diaria,
entendida como diálogo y no como discurso, es otro hábito esencial, porque el amor crece cuando hay comunicación, y al hablar con Dios de manera sincera, compartiendo tanto alegrías como preocupaciones, el corazón se mantiene sensible a su guía, y esa sensibilidad nos ayuda a actuar desde el amor incluso en situaciones difíciles. ¿Te imaginas cómo se fortalecería tu fe si hablaras con Dios de forma más natural? La lectura de la Escritura, aunque sea breve, también alimenta el amor, porque al exponernos a la verdad de Dios, nuestra perspectiva se renueva y nuestras motivaciones se alinean. Y cuando el pasaje central como 1 Corintios capítulo 13 permanece fresco en la mente, se convierte en un referente práctico para evaluar nuestras acciones diarias. ¿No es una promesa saber que la palabra puede guiarnos incluso en los detalles? Otro hábito importante es el silencio consciente, un espacio intencional para aquietar la mente y permitir que el amor de Dios hable sin interrupciones, porque en el silencio aprendemos a escuchar no solo a Dios, sino también nuestro interior, y ese autoconocimiento es clave para actuar con mayor coherencia y compasión. ¿Qué revelaciones podrían surgir si permites más silencio en tu día? El amor también se cultiva a través de la gratitud diaria, porque al reconocer lo que Dios ya está haciendo, el corazón se vuelve más receptivo y menos exigente, y la gratitud nos recuerda que no todo depende de lo que falta, sino de lo que ya ha sido provisto, y esa actitud fortalece la fe y reduce la ansiedad. ¿No es una promesa saber que la gratitud abre la puerta a la paz? Practicar el amor en acciones concretas, aunque pequeñas, es otro hábito fundamental, porque el amor crece cuando se expresa, no solo cuando se reflexiona, y cada gesto de paciencia, cada palabra amable y cada decisión consciente refuerzan el carácter y la identidad. ¿Te imaginas el impacto acumulado de elegir amar en lo simple cada día? El cuidado del corazón también es un hábito necesario, porque no podemos amar bien si estamos constantemente agotados, heridos o desconectados de nosotros mismos, y el amor de Dios nos invita a establecer ritmos de descanso, límites sanos y espacios de renovación, entendiendo que cuidarnos no es egoísmo, sino mayordomía. ¿No es una promesa saber que Dios desea que vivamos con equilibrio? La comunidad de fe es otro hábito vivo, porque el amor se fortalece cuando se comparte, y al caminar junto a otros, aprendemos, somos corregidos con gracia y somos sostenidos en momentos de debilidad, y esa interacción nos recuerda que el amor no se vive en aislamiento. ¿Qué apoyo podrías recibir si decides caminar acompañado? El amor también se cultiva al revisar el día antes de terminarlo, reconociendo donde actuamos desde el amor y donde no para condenarnos, sino para aprender, y ese ejercicio diario mantiene el corazón sensible y dispuesto a crecer. ¿No es una promesa saber que cada día puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje? Estos hábitos no buscan perfección, sino constancia, porque el amor no se construye en un solo momento, sino en una suma de decisiones diarias sostenidas por la gracia de Dios, y cuando entendemos esto, dejamos de exigirnos resultados inmediatos y comenzamos a disfrutar del proceso. ¿Te das cuenta de cómo el amor se fortalece cuando dejamos de apresurarlo? Todo este camino nos conduce a una revelación final, porque cuando el amor guía cada acción diaria, la vida entera se reordena alrededor de una verdad central que transforma la manera de vivir. Y en la siguiente parte cerraremos este recorrido retomando el pasaje de 1 Corintios capítulo 13, descubriendo un secreto práctico que puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. ¿Estás listo para recibir esa revelación y cerrar este círculo con propósito? Llegamos al final de este recorrido, pero no al final del mensaje, porque cuando el amor se convierte en la guía de cada acción diaria, no estamos cerrando un tema, sino abriendo una forma de vivir que se renueva cada mañana. Y para comprender plenamente esta revelación necesitamos volver al pasaje que ha sido el centro de todo este camino. Porque en 1 Corintios capítulo 13 encontramos no solo una descripción del amor, sino una invitación a vivir desde una verdad que nunca pierde vigencia. No. ¿Es una promesa saber que el amor de Dios no se agota con el tiempo? El apóstol Pablo nos recuerda que el amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo,
no se irrita y no guarda rencor. Y estas palabras no fueron escritas para idealizar una conducta inalcanzable, sino para mostrarnos el carácter del amor que Dios derrama en nosotros, un amor que no depende de emociones cambiantes, sino de una decisión constante de vivir alineados con su corazón. ¿Qué cambiaría si cada día evaluaras tus acciones a la luz de este amor? La gran revelación de este mensaje es que el amor no es una meta futura que alcanzamos cuando somos más espirituales, sino una fuente presente desde la cual vivimos aquí y ahora. Porque como dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el amor permanece, aun cuando todo lo demás cambia, y cuando entendemos esto, dejamos de perseguir resultados y comenzamos a cuidar la fuente. ¿No es una promesa saber que aquello que permanece puede sostenerlo todo? Vivir guiados por el amor significa elegir conscientemente desde donde respondemos, incluso cuando nadie nos ve, incluso cuando no hay reconocimiento, porque el amor verdadero se manifiesta con mayor fuerza en lo oculto, en lo cotidiano, en lo aparentemente pequeño, y ahí es donde Dios obra de manera profunda y silenciosa. ¿Te imaginas el impacto eterno de decisiones invisibles tomadas desde el amor? El amor como guía diaria redefine el éxito, porque ya no se mide por logros externos, sino por coherencia interior, por la paz que acompaña nuestras decisiones y por la libertad con la que caminamos, sabiendo que estamos alineados con la voluntad de Dios, y esa paz es una señal clara de que el amor está gobernando. ¿No es una promesa saber que la paz confirma el camino correcto? La revelación final es sencilla, pero transformadora. No necesitas amar mejor, necesitas permanecer más en el amor de Dios, porque cuando permaneces, el fruto llega de manera natural, sin esfuerzo forzado, y ese permanecer se cultiva día a día con decisiones conscientes, con hábitos sencillos y con una disposición constante del corazón. ¿Qué pasaría si a partir de hoy priorizaras permanecer antes que producir? Este amor que guía cada acción diaria también te libera de la culpa por no hacerlo todo perfecto, porque el amor no exige impecabilidad, sino honestidad y disposición, y cuando fallamos, el amor no se retira, sino que invita a volver, a aprender y a seguir caminando. ¿No es una promesa saber que siempre puedes volver al amor sin ser rechazado? Hoy puedes decidir algo muy concreto y práctico. Antes de cada decisión importante o pequeña, pregúntate en silencio, ¿esto nace del amor o del miedo? Y deja que esa pregunta se convierta en tu filtro diario, porque ese simple hábito puede transformar conversaciones, relaciones y elecciones. Y ese es el secreto práctico que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. ¿Te animas a ponerlo en práctica desde hoy? Quiero invitarte ahora a escribir en los comentarios una frase sencilla. Elijo vivir guiado por el amor, porque al hacerlo afirmas públicamente una decisión interior que tiene poder, y además inspiras a otros a caminar en la misma dirección, creando una comunidad que decide amar de manera consciente y constante. ¿Te unes a esta declaración final? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que el amor de Dios sigue siendo el camino más seguro, porque al compartir, el amor se multiplica y llega a lugares que no imaginamos, y esa es una forma sencilla de extender lo que Dios ya ha sembrado en ti. ¿Quién podría beneficiarse de escuchar este mensaje hoy? Suscríbete a este canal si deseas seguir profundizando en una vida guiada por la fe, la esperanza y el amor, porque este espacio está diseñado para caminar juntos, crecer juntos y recordar constantemente que el amor de Dios sigue siendo la base de todo, y al hacerlo, fortaleces una comunidad que elige vivir con propósito. ¿Te quedas para seguir caminando juntos? Cerramos este recorrido volviendo al inicio, recordando que sin amor nada somos, pero con el amor de Dios todo encuentra sentido, dirección y descanso, y que cada acción diaria, por pequeña que parezca, puede convertirse en un reflejo de ese amor que nunca falla, porque como nos recuerda 1 Corintios capítulo 13, el amor permanece. Y esa es la verdad que hoy puede guiar tu vida de principio a fin. ¿Estás listo para vivir cada día desde ese amor que no termina?